buenos días a todos. Hoy es martes, día 2 de marzo, y también estamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Parece que hayamos vivido algo más, porque la Cuaresma realmente comenzó el miércoles de ceniza, pero todavía este domingo pasado, con la transfiguración del Señor, celebrábamos el segundo domingo de Cuaresma. Por tanto, entramos en esta semana de la segunda de Cuaresma. El texto de hoy es Mateo 23, 1 al 12. Es un recalcar la importancia que tienen los hechos y la coherencia de vida entre lo que decimos y lo que vivimos, entre lo que decimos creer y hacemos verdaderamente. Se trata de que reluzcamos en humildad, en bondad, en fraternidad, de una manera efectiva. Comienza el texto diciendo Jesús que los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Moisés fue el gran legislador, podemos decir el hombre de la ley de Dios. Pero después de él, los escribas acapararon esta función. Se hacen los censores, los críticos de sus hermanos, los guardianes de la doctrina auténtica. Ellos son los que saben la voluntad de Dios, como si los demás no tuvieran esa cercanía o esa posibilidad, ¿no? Señor, guárdanos del fariseísmo y de toda pretensión de dominar a los demás, de todo instinto de superioridad, que muchas veces se da en nosotros de una manera muy solapada, ¿no? Porque el diablo sabe bien cómo actuar, ¿no? Y continúa diciendo el Señor, haced pues y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en las obras, porque ellos dicen y no hacen. Dicen una cosa y luego no hacen, ¿no? Condenación de la hipocresía, totalmente, de los jefes religiosos del tiempo de Jesús. Grave advertencia para los sacerdotes y todos los responsables de hoy en día, y para todos. Y nosotros, ¿no solemos también alguna vez dar lecciones a los demás sin que las pongamos en práctica nosotros? Es muy fácil predicar. Dar trigo a veces cuesta más, ¿no? Es una tentación de cristianos fervientes ser duros en nuestros juicios, porque uno está seguro de poseer la verdad, condenar el mundo, anunciar castigos divinos contra los que no piensan como nosotros, ¿no? Y cuando digo que predicar es fácil, me refiero a charlotear más que predicar, ¿no? A hablar por hablar, porque la lengua se echa pronto a pastar y enseguida hablamos y decimos. Predicar no es fácil, es difícil, porque se trata de ser coherente, y entonces uno, antes de pronunciar una homilía o de decir una reflexión, tiene que tentarse la ropa. Y evidentemente yo, que lo hago habitualmente, ¿no? Y lo hago cada día con vosotros, lo comparto, antes de decirlo lo rezo, lo leo, lo medito, lo pienso, y aún así pues veo mis imperfecciones, veo mis incoherencias, claro que sí, no soy perfecto. Y esta declaración no la hago para que don José Juan, que no sé, no quiero provocar ese tipo de reacción, lejos de mí, ¿no? Porque de verdad reconozco dónde están mis límites, y los reconozco con verdad, ¿no? Porque humildad es andar en verdad. Y sigue el texto diciendo, atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos no quieren aplicar ni siquiera la punta del dedo para moverlas, ¿no? Es como los que están contemplando una obra. Todos están allí diciendo, esto tenía que hacerlo así, Todos somos arquitectos ante una obra que se está fabricando, ¿no? Pero el peón, el albañil, el que está abajo trabajando,
ese es el que está verdaderamente sudando, ¿no? Opresión, aplastamiento. ¿Qué forma concreta toma este defecto en mi vida propia? ¿A quién debo aliviar la carga? ¿A qué puedo arrimar el hombro? Y más que aplicar la punta del dedo, debo preocuparme, comprometerme. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias, alargan los flecos, gustan de los primeros asientos y de los saludos en la plaza y de ser llamados por los hombres rabí, ¿no? Y que la gente le haga reverencias. Las filacterias eran unas bandas que llevaban en la frente y en los puños con unos cofrecitos que contenían diversos textos de la Torá, de la ley. Los flecos, especie de borlas, como las que suelen verse en algunos chales. Estos dos detalles en el vestuario eran obligatorios según la ley de Moisés, pero a los fariseos les gustaba llevarlos muy aparatosos, para mostrar así su acatamiento a la ley y para recibir honores por ello. Este orgullo toma hoy nuevas fuerzas, nuevas formas, quiero decir, ¿no? Es esa prepotencia, esa displicencia, ese creerse, bueno, que van a arrollar, ¿no? No os hagáis llamar rabí, ni padre, ni maestro. Renunciar a los títulos honoríficos, que vuestras relaciones humanas sean siempre naturales y sencillas, ¿no? Hoy la Iglesia trata también de seguir mejor este consejo evangélico. ¿Y nosotros cómo reaccionamos? ¿Hay títulos que nos gusta recibir? Sois todos hermanos. Esa es lo fundamental, ¿no? La fórmula esencial. Es Jesús quien la pronuncia. Fórmula revolucionaria, mas ¿cuán lejos estamos de vivirla, no? ¿Cómo tendemos a restablecer las jerarquías sociales, las jerarquías eclesiásticas, el muy ilustre señor Don, ilustrísimo, y todos esos ringorrangos que no sirven más que para chufla, ¿no? ¿Cuán difícilmente nos creemos superiores? ¿Cuán fácilmente, nos creemos superiores a los demás, ¿no? El mayor entre vosotros ha de ser servidor vuestro. Quien se ensalce será humillado, y quien se humille será ensalzado, será enaltecido. Ser servidores. Estos son los grandes. El que quiera ser el maestro y señor, ahí está el ejemplo de Jesús lavando los pies. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿De quién soy el servidor? ¿Cómo contemplo a Jesús sirviente, tomando una toalla, una jofaina y lavando los pies a los apóstoles? En fin, Dios no nos mide por lo que hacemos. En todo caso, nos medirá por lo que hacemos por los demás. Para Dios no somos importantes por las acciones que tenemos en las empresas. Parece todo sencillo y no lo es. Hay una fuerte llamada en nuestra sociedad al bienestar sin preocuparnos de los demás. Más aún, a vivir de espaldas a los demás, cuando no a costa de los demás. Pues cae en la cuenta de que no eres grande por tu saber, ni por tu poder, ni por tus dineros y tus apariencias. Eres grande sencillamente por lo que eres como ser humano, como persona, como hijo de Dios, como hermano en la fe, ¿no? Y en el fondo no es mucha cosa, ¿no? Basta una gripe y te saca de la actividad normal, ¿no? No digamos ya esta pandemia, pero cualquier cosita enseguida nos tumba, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio, conviértete, ¿no? De una cátedra de fuego y humo hablaba Ignacio de Loyola en los ejercicios como del lugar donde se asienta el caudillo de los enemigos. Así es realmente la cátedra de los escribas y fariseos. De ella sale un fuego que quema y un humo que asfixia. Desde esta cátedra salen también redes y cadenas, es decir, mensajes que enredan y que esclavizan, mensajes característicos
por la falta de sinceridad y por la importancia que se da al prestigio y al poder. Totalmente contrapuesto a esta cátedra es el lugar humilde, hermoso y lleno de gracia, en el que se asienta Jesucristo, caracterizado por la fraternidad y el condiscipulado, con el estilo de los pequeños y de los humildes, de los que sirven, que son además los que poseerán la tierra. Hoy, en el día 2 de marzo, la Iglesia recuerda la memoria de Santa Inés de Praga, o Inés de Bohemia, que renunció pronto al porvenir que le brindaba su real ascendencia, para el que la venían preparando desde su infancia, y prefirió consagrarse totalmente a Dios y al servicio de los pobres y enfermos, siguiendo el ejemplo evangélico abierto por Santa Clara de Sis. De la correspondencia entre las dos santas conservamos 4 cartas de Clara a Inés, que nos revelan la grandeza mística y humana de sus vidas. Inés, hija de Prevsli Otakar, primero rey de Bohemia, y de la reina Constancia, hermana de Andrés I, rey de Hungría, nació en Praga en el año 1211. Desde su infancia, independientemente de su voluntad, se vio implicada en proyectos de matrimonio por especulaciones políticas y conveniencias dinásticas. Gracias a Dios pudo verse liberada de todo ese politiqueo, ¿no? Rescindido el pacto de matrimonios, volvió a Praga, donde se dedicó a una vida de oración muy intensa y a obras de caridad. Después de madura reflexión, decidió consagrar a Dios su virginidad. Llegaron a la corte de Praga otras propuestas de matrimonio para Inés. El Papa Gregorio IX, a quien Inés había pedido protección, intervino reconociendo su propósito de virginidad, y desde entonces Inés adquirió para siempre la libertad y la felicidad de consagrarse a Dios. A través de los hermanos menores que iban a Praga como predicadores itinerantes, conoció la vida espiritual que llevaba en Asís la Virgen Clara. Según el espíritu de San Francisco, quedó fascinada y decidió seguir su ejemplo. Con sus propios bienes fundó en Praga, entre el 1232 y 33, el Hospital de San Francisco y el Instituto de los Crucíferos, para que lo dirigieran. Al mismo tiempo fundó el Monasterio de San Francisco para las hermanas pobres o damianitas, por aquello de el Cristo de San Damián, ¿no? Damianitas, donde ella misma ingresó el día de Pentecostés del año 1234. Profesó los votos de castidad, pobreza y obediencia, plenamente consciente de los valores eternos de estos consejos evangélicos. Se dedicó a practicarlos con fervorosa fidelidad durante toda su vida. La virginidad por el reino de los cielos siguió siendo siempre el elemento fundamental de su espiritualidad, implicando toda la profunda afectividad de su persona en la consagración del amor indiviso y esponsal a Cristo. El espíritu de pobreza, que ya la había inducido a distribuir sus bienes a los pobres, la llevó a renunciar totalmente a la propiedad de los bienes de la tierra para seguir a Cristo, pobre, en la orden de las hermanas pobres. El espíritu de obediencia la condujo a conformar siempre su voluntad con la de Dios, que descubría en el Evangelio del Señor y en la regla de vida que la Iglesia le había dado. Trabajó junto con Santa Clara para obtener la aprobación de una regla nueva y propia que, después de confiada espera, recibió y profesó con absoluta fidelidad. Podríamos seguir hablando de su vida. En los últimos años soportó inalterable los dolores que la afligieron en la familia real, al monasterio, a la patria. Murió santamente en su monasterio el 2 de marzo de 1282. El culto atribuido desde su muerte y a lo largo de los siglos a la venerable Inés de Bohemia tuvo el reconocimiento apostólico con el decreto aprobado por el Papa Pío IX el 28 de noviembre de 1874. La proclamó santa el Papa Juan Pablo II el día 12 de noviembre de 1989. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Inés de Praga.
Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.